Contenido y forma de los estados contables. Normas comunes a todos los estados contables o financieros. Definición NIC 1. Los estados financieros con propósitos de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Alcance. Las normas generales del ERT8 son aplicables a todos los estados contables para ser presentados a terceros. Las normas particulares del ERT9 son aplicables a todos los estados contables para ser presentados a terceros de los entes con objeto comercial, industrial o de servicios, excepto las entidades financieras y de seguros. En las normas internacionales, la NIC 1 dice que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros con propósito de información general conforme a las NIF. Aspectos generales. RT8 capítulo 2b. Los estados contables deben presentarse en moneda nominal cuando hay estabilidad, en moneda homogénea cuando hay inflación o en un múltiplo de esa moneda. Puede efectuarse redondeo de cifras no significativas y se debe indicar la moneda en la que se presentan los estados financieros. Estados básicos. Los estados contables a presentar son: estado de situación patrimonial, de situación financiera o balance general, estado de evolución del patrimonio neto o estado de cambios en el patrimonio neto, estado de resultados o estado de resultados global, estado de flujo de efectivos. Y estos deben integrarse con la información complementaria que forma parte de los mismos. Estados complementarios. RT8 capítulo 2d. Los estados consolidados constituyen información complementaria que debe presentarse adicionalmente a los estados básicos cuando corresponda. Ellos comprenden el estado de situación patrimonial o balance general consolidado, el estado de resultados consolidado y el estado de flujo de efectivo consolidado. Estos estados consolidados deben integrarse con su respectiva información complementaria. Información comparativa. RT8 capítulo 2e. Los importes de los estados contables deben presentarse a dos columnas. En la primera se exponen los datos del periodo actual y en la segunda la información correspondiente al periodo precedente. Modificación de la información de ejercicios anteriores. RT8 capítulo 2e. Cuando se computen ajustes de ejercicios anteriores, debe exponerse su efecto sobre los saldos iniciales que se presenten en el estado de evolución del patrimonio neto y cuando corresponda en el estado de flujo de efectivo, y deberán adecuarse las cifras correspondientes al periodo precedente que se incluya como información comparativa. Síntesis y flexibilidad. RT8 capítulo 2g. Los estados básicos deben ser presentados en forma sintética para brindar una adecuada visión de conjunto, exponiendo en carácter de complementaria la información necesaria no incluida en el cuerpo de ellos. Las normas particulares y modelos deben ser flexibles para permitir su adaptación a las circunstancias de cada caso. Información complementaria. RT8 capítulo 2h. Comprende la información que debe exponerse pero que no está incluida en el cuerpo de los estados básicos. Esta forma parte de los mismos. Se expone en el encabezamiento de los estados, en notas o en cuadros anexos. Información sobre operaciones descontinuadas. RT9 capítulo 2e. A los efectos de la preparación de la información sobre operaciones descontinuadas o en descontinuación, se considera en descontinuación a un componente del ente que cumpla con las siguientes características. Se ha resuelto venderlo en conjunto o por partes o abandonarlo, ya sea totalmente o en una parte sustancial. Constituye una línea separada de negocios o un área geográfica de operaciones y puede ser distinguido tanto de los efectos operativos como de preparación de información contable. Materialidad. NIC 1, párrafo 29. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas, y una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza y funciones distinta a menos que no tengan importancia relativa. Compensación. NIC 1, párrafo 32. Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que lo requiera o lo permita una NIF. Periodicidad. NIC 1, párrafo 36. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente. Uniformidad. NIC 1, párrafo 45.
Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Estado de situación patrimonial o balance general. La definición está en la RT8 capítulo 3A1. En un momento determinado, el estado de situación patrimonial o balance general expone el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y en su caso, la participación minoritaria en sociedades controladas. Clasificación. Las partidas integrantes del activo y del pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes, y dentro de estos grupos integran rubros de acuerdo a su naturaleza. Se clasifican en corrientes y no corrientes en base al plazo de un año, computado desde la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables. Los rubros del activo corriente y no corriente se ordenarán dentro de cada grupo en función decreciente de su liquidez global considerada por rubros. Los pasivos corrientes y no corrientes se ordenarán dentro de cada grupo, exponiendo primero las obligaciones ciertas y luego las contingencias. Activo corriente. Se espera que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año, computado desde la fecha de cierre del periodo a que se refieren los estados contables o si ya lo son a esa fecha. Activos no corriente comprende todos los que no pueden ser clasificados como activos corrientes. Pasivos corrientes son considerados como tales los exigibles al cierre del periodo contable, aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables, y las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudiesen convertirse en obligaciones ciertas dentro del plazo de los 12 meses. Pasivos no corrientes comprende todos los que no pueden ser clasificados como pasivos corrientes. Pautas para la clasificación de los rubros. Aparte de lo ya indicado, es importante tener en cuenta la intención del ente respecto de sus bienes, derechos u obligaciones, la información de los índices de rotación, los bienes de uso, inversiones u otros activos similares que se venderán en el periodo siguiente al presente podrán considerarse como corrientes en la medida en que se convierten en dinero o su equivalente en el mismo periodo, y la información adicional que pueda obtenerse hasta la fecha de emisión de los estados contables. Partidas de ajuste de la evaluación. Las partidas de ajuste de la evaluación de los rubros del activo y del pasivo se deducen o adicionan según corresponda directamente de las cuentas patrimoniales respectivas. Compensación de partidas. Las partidas relacionadas se deben exponer por su importe neto, cuando su compensación futura sea posible legalmente y se tenga la intención o la obligación de realizarla. Modificación a la información de ejercicios anteriores. Deben adecuarse las cifras correspondientes al estado de situación patrimonial precedente cuando existan modificaciones a la información de ejercicios anteriores que lo afecten, al solo efecto de su presentación comparativa con la información del ejercicio. Estructura. El estado de situación patrimonial presenta los siguientes capítulos y rubros. El activo, dentro del cual se encuentran caja y banco, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, propiedades de inversión, que son los bienes inmuebles, ya sean terrenos o construcciones, destinados a obtener una renta, ya sea locación o arrendamiento u acrecentamiento de su valor, con independencia de si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales del ente. Los activos intangibles, otros activos y la llave de negocios. Pasivo, dentro del cual se encuentran las deudas y las previsiones. Participación de terceros sobre el patrimonio de sociedades controladas, que se expone en el estado de situación patrimonial consolidado como un capítulo adicional entre el pasivo y el patrimonio neto, y el patrimonio neto, que se expone en una línea y se referencia al estado de evolución del patrimonio neto. En las normas internacionales se llama estado de situación financiera y se encuentra en el NIF 1, párrafo 54 al 80 y en el NIF para pymes, sección 4. Los criterios utilizados son muy similares a los de las RT 8 y 9. Estado de resultados o de recursos y gastos. La definición está en la RT 8 capítulo 4A1. Suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Estructura y contenido. El estado mostrará sucesivamente los resultados de las operaciones que continúan y los resultados de las operaciones descontinuadas o en descontinuación, diferenciando los producidos por las operaciones en sí mismas y los generados por la disposición de los activos y la cancelación de los pasivos atribuibles a la descontinuación de las operaciones.
Clasificación. Las partidas de resultados se clasifican en resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Los resultados ordinarios son todos los resultados del ente acaecidos durante el periodo, excepto los resultados extraordinarios. Deben distinguirse los ingresos provenientes de las actividades principales del ente, el costo incurrido para lograrlos, los gastos operativos clasificados por función, los resultados de inversiones permanentes en otros entes, los resultados de operaciones secundarias, los resultados financieros y por tenencia, el impuesto a las ganancias atribuible a los resultados ordinarios y la participación de accionistas minoritarios sobre los resultados ordinarios. Los resultados extraordinarios comprenden los resultados atípicos y excepcionales acaecidos durante el periodo, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar esperado para el futuro, generado por factores ajenos a las decisiones propias del ente, tales como expropiación de activos y siniestros. Pueden exponerse en un renglón del estado de resultados netos del efecto del impuesto a las ganancias, discriminando en la información complementaria las principales partidas, o bien detallando las principales partidas en el estado de resultados. En las normas internacionales se llama estado de resultado del periodo y otro resultado integral. Se encuentra en la NIC número 1, párrafos 81 a 105 y la NIF para pymes sección 5. Se pueden presentar dos estados de resultados, el periodo actual y global. Estado de evolución del patrimonio neto. La definición está en la RT8 capítulo 5 A1. Informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos durante los periodos presentados en los rubros que lo integran. Estructura. Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse de acuerdo con su origen en aporte de los propietarios o asociados, que integran el capital suscripto, los aportes irrevocables y la prima de emisión, y los resultados acumulados, que integran las ganancias reservadas, los resultados diferidos y los resultados no asignados. El capital expresado en moneda de cierre debe exponerse discriminando sus componentes, tales como aporte de los propietarios a su valor nominal y el ajuste por inflación de ellos. Los resultados acumulados se exponen distinguiendo los no asignados de aquellos en los que su distribución se ha restringido mediante normas legales, contractuales o por decisiones del ente. Para cada rubro integrante del patrimonio neto debe exponerse la siguiente información: el saldo inicial del periodo, que debe coincidir con el saldo final reexpresado del periodo anterior, las variaciones del periodo y el saldo final del periodo. Modificación de la información de ejercicios anteriores. Cuando las modificaciones de ejercicios anteriores afecten el patrimonio neto, en el estado de evolución del patrimonio neto, debe exponerse el saldo inicial a su valor anterior, tal como fue publicado oportunamente y reexpresado, la descripción de la modificación correspondiente y el valor corregido. Tal discriminación puede hacerse en la información complementaria y referenciarse a ella en el estado de evolución del patrimonio neto. Además, debe describirse la modificación y sus efectos en la información complementaria. En las normas internacionales se llama estado de cambios en el patrimonio y se encuentra en la NIC número 1, párrafos 106 a 110 y en la NIF para pymes sección 6. Los criterios utilizados son similares a los de las RT 8 y 9. Estado de flujo de efectivo. Características. Este estado debe informar la variación en la suma de los siguientes componentes patrimoniales: el efectivo, incluyendo los depósitos a la vista, y los equivalentes de efectivo, considerándose como tales los que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos a corto plazo, más que con fines de inversión u otros propósitos. Para que una inversión pueda ser considerada equivalente de efectivo, debe ser de alta liquidez, ser fácilmente convertible en importes conocidos de dinero, estar sujeta a riesgos insignificantes de cambios de valor, y tener un plazo corto de vencimiento, máximo 3 plazos desde su adquisición. Estructura. Variación del monto. Debe exponerse la variación neta acaecida en el efectivo y sus equivalentes. Causas de variación. Las causas de variación del efectivo y sus equivalentes se exponen por separado para los tres tipos de actividades. Actividades operativas. Son las principales actividades de la empresa que generan ingresos, y otras actividades no comprendidas en las actividades de inversión o de financiamiento.
Incluye a los flujos de efectivo y sus equivalentes provenientes de las compras o ventas de acciones o títulos de deuda con fines de negociación habitual. Actividades de inversión. Corresponden a la adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y otras inversiones que no son equivalentes de dinero, excepto las mantenidas con fines de negociación habitual. Actividades de financiamiento. Corresponden a los movimientos de efectivo y sus equivalentes resultantes de transacciones con los propietarios del capital o con los proveedores de préstamos. Flujos correspondientes a partidas extraordinarias. Los flujos de efectivo y sus equivalentes ocasionados por partidas extraordinarias deben atribuirse a las actividades operativas de inversión o de financiamiento o bien exponerse por separado. Intereses, dividendos e impuesto a las ganancias. Los flujos de efectivo y sus equivalentes por intereses y dividendos recibidos y pagados, así como por el impuesto a las ganancias pagado, deben presentarse por separado y clasificarse individualmente de manera consistente de un periodo a otro. En las normas internacionales también se llama estado de flujo de efectivo y se encuentra en la NIC número 7 y la NIF para pymes sección 7. Los criterios utilizados son muy similares a los de la CRT 8 y 9. Información complementaria. La definición está en la RT8 capítulo 7A1. La información complementaria, que forma parte de los estados básicos, debe contener todos los datos que, siendo necesarios para la adecuada comprensión de la situación financiera y de los resultados del ente, no se encuentren expuestos en el cuerpo de dichos estados. Estructura. La información complementaria debe exponerse en el encabezamiento de los estados contables, en notas o en cuadros anexos. En el encabezamiento se deben identificar los estados contables que se exponen e incluirse una síntesis de los datos relativos a la entidad al que ellos se refieren. El resto de la información complementaria se expone en notas o en cuadros anexos, según cuál sea el modo de expresión más adecuado en cada caso. Descripción de la información a incluir. Identificación de los estados contables. Identificación de la fecha de cierre y del periodo comprendido por los estados contables que se exponen. Identificación de la moneda de cierre en la que se expresan los estados contables. Identificación del ente. Denominación, domicilio legal, forma legal y duración. Identificación del registro en el organismo de control, en su caso. Integración del grupo económico, en su caso. Y cambios en la composición del ente durante los periodos expuestos. Capital del ente. Exposición del monto y composición del capital y cantidad y características de las distintas clases de acciones en circulación y en cartera. Operaciones del ente. Los aspectos de las operaciones del ente, de las sociedades sobre las que ejerce control, control conjunto o influencia significativa, y los negocios conjuntos en los que participa, cuyo conocimiento sea necesario para la adecuada comprensión de los estados contables. Comparabilidad. Hechos que afecten la comparabilidad de los estados contables con los de periodos anteriores o que podrían afectarla con los que se presentarán en periodos futuros. Unidad de medida. Deben informarse los criterios seguidos para reexpresar los estados contables en moneda de cierre, identificando el índice de precios utilizado. Criterios de medición contable de activos y pasivos. Composición o evolución de los rubros. Deben informarse la composición de los rubros de importancia que no esté incluida en el cuerpo de los estados contables, así como la evolución de los rubros de mayor significación y permanencia, tales como inversiones permanentes, bienes de uso y activos intangibles. Bienes de disponibilidad restringida. Gravámenes sobre activos. Activos grabados con hipoteca, prenda u otro derecho real, con referencia a las obligaciones que garanticen. Contingencias. Las remotas no se exponen ni en los estados contables ni en las notas. Las que no son ni remotas ni probables debe informarse en notas y las reconocidas contablemente también debe informarse en notas. Restricciones para la distribución de ganancias. Modificación a la información de ejercicios anteriores. Cuando no esté explicitado en los estados básicos, en la información complementaria deberá exponerse el concepto de la modificación y la cuantificación de su efecto sobre los componentes de los estados básicos al inicio o al cierre del ejercicio anterior, los que correspondieren. Hechos relacionados con el futuro,
tanto sean hechos posteriores al cierre como compromisos futuros asumidos. Participación en negocios conjuntos, pasivos por costos laborales, información sobre la aplicación del método de valor patrimonial proporcional e información sobre el estado de flujo de efectivo. Se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en el estado de flujo de efectivo y las partidas correspondientes informadas en el estado de situación patrimonial. Composición de los rubros: depósitos a plazo, créditos, inversiones en títulos de deuda y deudas. Por separado y para cada categoría de activo o pasivo que debe exponerse en los estados contables, se expondrá información sobre su composición que ayude a evaluar situaciones que pueden afectar los importes, momentos y certidumbres de los futuros flujos de fondos. Bienes de cambio: descripción de la naturaleza de los activos que integran el rubro referido. Por ejemplo, materias primas, producción en proceso, productos terminados, anticipos a proveedores de bienes de cambio, etc. Bienes de uso: naturaleza, saldos iniciales, adiciones, revaluaciones, bajas, depreciaciones, desvalorizaciones, recupero de ellas, ajustes y saldos finales de los grupos de activos que integran el rubro, separadamente para los valores originales y la depreciación acumulada. Propiedades de inversión: misma información que en los bienes de uso. Inversiones permanentes: participaciones permanentes en otros entes, con indicación de su denominación, su actividad y los porcentajes de participación sobre el capital y en los votos posibles. Bienes de disponibilidad restringida: activos intangibles, misma información que en los bienes de uso. Previsiones de información correspondiente a contingencias. Dividendos acumulativos impagos. Costo de los bienes vendidos y servicios prestados. Información sobre la determinación del costo de venta, exponiendo los costos de producción o adquisición en función de la naturaleza de sus componentes. Realización de diferentes actividades. Cuando la sociedad se dedicare simultáneamente a diversas actividades, es recomendable que los ingresos y sus costos se expongan por separado para cada actividad. Otros resultados ordinarios. Deben informarse los conceptos distintos al costo de los bienes vendidos y servicios prestados que integren los resultados ordinarios, discriminando sus partidas. Resultados extraordinarios. Deben informarse sus causas e importes brutos, el impuesto a las ganancias atribuible a ellos y los estados consolidados, la participación de accionistas minoritarios sobre ellos. Composición de los rubros del estado de flujo de efectivo, unificación de intereses y llave de negocio, misma información que en los bienes de uso. Criterios de medición contable de activos y pasivos. Deberán informarse los criterios y métodos de medición contable para cada uno de los rubros significativos que integran el estado de situación patrimonial, incluyendo los utilizados para la determinación de depreciaciones, desvalorizaciones y reversiones de estas. Cuestiones diversas: información por segmentos, instrumentos financieros, arrendamientos, acuerdos de titulización o recompra de activos financieros, combinación de negocios, operaciones descontinuadas o en descontinuación, impuesto a las ganancias. Debe presentarse una conciliación entre el impuesto cargado a resultados y el que resultaría de aplicar a la ganancia o pérdida contable antes del impuesto la tasa impositiva correspondiente, así como las bases para la determinación de la misma. Resultado por acción, revaluaciones de bienes de uso, excepto activos biológicos, y propiedades de inversión. Aspectos formales. Su existencia debe ser claramente señalada en los estados contables básicos mediante referencias colocadas a continuación de las partidas o rubros a los cuales se refieren. La información complementaria se titula para su identificación, y el orden de presentación seguirá preferentemente el de los estados básicos. En las normas internacionales se encuentran en la NIF número 1, párrafos 112 a 138 y en la NIF para pymes, sección 8. Los criterios utilizados son muy similares a los de las RT 8 y 9. Eso fue contenido y forma de los estados contables.